Bienvenido al tercer módulo Derecho Económico y Desarrollo Social. Ante todo, resulta necesario informar que el presente canal es un proyecto académico autónomo encaminado a ofrecer servicios docentes y tutoría a proyectos de investigaciones sociales y jurídicas interesados en temáticas sobre la transición cubana al constitucionalismo democrático, basado en el modelo que informa la Constitución cubana de 1940. Los tres módulos anteriores están en el canal en pantalla. Me refiero al módulo introductorio, al primer módulo Sociedad y Constitución Política y al segundo módulo Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En este tercer módulo tiene como objetivo general destacar la ineficacia de los derechos económicos en la Constitución del 2019. Objetivos específicos, dos objetivos específicos. Primero, indicar el papel del derecho económico constitucional en una sociedad democrática. Y segundo, orientar proyectos de investigaciones sobre el derecho económico constitucional encaminados a proponer soluciones al desconcierto actual de la sociedad cubana. La pregunta problemática que vamos a tratar es la siguiente. ¿Resulta socialmente eficaz el modelo económico que informa la Constitución cubana del 2019? La bibliografía la vamos a ir informando según se van desarrollando los contenidos. Razonablemente, las relaciones de producción y las correlaciones de las fuerzas productivas y políticas implementadas por la Constitución del 2019 a 5 años de promulgada muestra un sistema económico incomprensible. Su artículo 30 indica, y cito textualmente, la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado para garantizar la redistribución de la riqueza, la equidad y la justicia social. Aquí está el epicentro del actual caos económico que presenta la sociedad cubana. Al estructurarse un sector privado con normas legales basadas en un sistema económico contrario a las leyes naturales del mercado. Este problema jurídico, y fíjense que no estoy diciendo antijurídico, digo ajurídico, pues este sistema se mueve contrario a las leyes de la naturaleza, lo que nos indica que estamos ante la necesidad de un profundo proceso de transición democrática a los efectos de rectificar estructuras constitucionales ambiguas. Consecuentemente, se requieren colocaciones constitucionales capaces de edificar una arquitectura gubernamental que nutra un sistema de derecho económico y social ajustado al pensamiento martiano, fundado en valores y principios naturales, coincidente con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por Cuba en el 2008, pero aún sin ratificar. Lo que de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, si bien el gobierno no está obligado a cumplimentarla, la sociedad cubana está exigiendo y requiere de un profundo proceso de transición a una constitución verdaderamente democrática. ¿Y cuál constitución y cuál modelo mejor que la Constitución cubana de 1940? La Constitución de 1940 fue redactada por 77 miembros de una asamblea constituyente integrada por 9 partidos políticos, 5 de la oficialidad y 4 de la oposición. Verdadero contrato social que nos legara la generación Mambisa y nuestro apóstol José Martí. Fue la más avanzada de la región. Tan es así que varios países latinoamericanos en sus constituciones de mediados del pasado siglo XX incorporaron elementos de derechos sociales y laborales inspirados en esta Carta Magna, dado que fue la pionera en incluir
jornada laboral de 8 horas, reforma agraria, salario mínimo y vacaciones anuales pagadas, igualdad de la mujer y protección social constitucional. Precisamente estas disposiciones influyeron en las reformas constitucionales de países como México, Argentina y Colombia, que buscaron ampliar sus marcos sobre los derechos sociales y laborales. A 5 años de firmada la Carta Magna de las Naciones Unidas en junio de 1948, la Constitución cubana de 1940 había establecido en su artículo 1, y cito textualmente: Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Más tarde, este artículo es considerado un principio básico en el referido Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dispone: en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Este es un punto ciego en nuestra Constitución del 2019 que los conductores, en su perspectiva de la transición, estarán obligados a observar. Sin embargo, en 1962, el gobierno cubano, mediante reflexivas apropiaciones, aniquiló el sector privado, que hoy intenta reconstruir con raras improvisaciones basadas en la concentración de la propiedad por el Estado. Teoría muy propia de la doctrina marxista, que indica la inconsistente dictadura del proletariado. Este supuesto en la práctica no ha funcionado. Basta recordar la calamidad que originó la Constitución de 1976 con las débiles estructuras del sistema de dirección y planificación de la contratación económica, que estuvieron gobernando a la sociedad cubana durante 4 décadas, hasta la promulgación de la actual Constitución del 2019, ahora tratando de reconstruir un sector privado, pero no acaba de encajar, enfrentando desde hace 65 años experimentos económicos contra las leyes naturales del mercado. Comencemos por exponer que la economía es una disciplina de las ciencias sociales dedicada al estudio de los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. En este orden de ideas, los economistas observan cómo pueden las personas alcanzar sus propósitos como ser social. Me refiero a los distintos colectivos y clases sociales, a los empresarios de la producción de los servicios y, en sentido general y más amplio, también los gobiernos. Esto podemos observarlo en el texto editado en España en el 2012, que si bien respondió al programa analítico de la asignatura de Derecho Económico para la carrera de Derecho en Cuba, en el Plan C, fue censurado, aun y cuando la carrera de Derecho entonces no contaba con un texto básico. Por otro lado, también pienso que pudo haber sido, o debió haber sido consultado para la redacción de la Constitución del 2018. La economía se divide en dos grandes campos: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía explica el fenómeno de la oferta y la demanda en mercados competitivos que determinan los precios de cada bien, los niveles de salarios, el margen de los beneficios y las variaciones de las rentas. La microeconomía parte del comportamiento racional, es decir, los ciudadanos gastarán sus ganancias intentando obtener la máxima satisfacción posible, o como dicen los analistas económicos, tratarán de maximizar el provecho de sus ingresos. Por otra parte, los empresarios intentarán obtener el máximo de beneficio posible en sus negocios. El segundo campo de la macroeconomía comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingreso o renta de un país. El estudio de la macroeconomía surgió con la publicación de la Teoría General sobre el Empleo,
el interés y el dinero data de la publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, más conocido por el título abreviado La riqueza de las naciones, en 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. La oposición a esta escuela clásica, creada por Smith, provino de los primeros autores socialistas como el filósofo francés Claude Henry, conde de Saint-Simon. Fue el padre del socialismo francés en el siglo XIX. Su positivismo penetró en el ideario de los franceses y llegó a influenciar en teorías posteriores, tales como las ideas del utópico británico Robert Owen. Más tarde, Carlos Marx introduce la tristemente célebre teoría económica del socialismo científico como etapa superior del comunismo, manifestada en su principal trabajo, El Capital, publicado en 3 volúmenes, 1867 a 1894. Asunto que el laboratorio natural, conformado históricamente por el pueblo cubano, se ha encargado de demostrar su total agotamiento a partir de la década de 1990 como sistema político y por tanto como modelo económico y social. Recomiendo estudien y valoren mi artículo titulado La eficacia jurídica y el agotamiento del socialismo científico. Mi texto Derecho Económico, aproximación al modelo cubano, publicado en España en el 2012, entonces consideraba que se debían ir dando pasos a la descentralización paulatina de la economía, al efecto de crear un sector privado que pudiera ir adaptando a la sociedad necesarios cambios en la forma de la propiedad y en los métodos de producción basados en la competencia económica. Pero no se concibió así en la Constitución de 2019, que presenta un modelo económico encerrado en los artículos 18 y 19, que comprometen al sistema de la economía socialista con estructuras basadas en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción para justificar la dirección planificada de la economía mediante regulaciones que entorpecen el control del mercado.